Del breviario romano, lecciones de Maitines, de la fiesta del Corpus Christi. En el primer nocturno se lee de la epístola primera del apóstol San Pablo a los Corintios. Cuando vosotros os juntáis, ya no es para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás. Y así sucede que los unos no tienen nada que comer, mientras los otros comen con exceso. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O venís a profanar la iglesia de Dios y a avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué os diré sobre esto? ¿Os alabaré? En eso no os alabo. Porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traidoramente entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado. Haced esto en memoria mía. Y de la misma manera el cáliz, después de haber cenado, diciendo: Este cáliz es el nuevo testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere este cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y de esta suerte coma de aquel pan y beba de aquel cáliz, porque quien lo come y bebe indignamente, se traga y bebe su propia condenación, no haciendo discernimiento del cuerpo del Señor. De aquí es que hay entre vosotros muchos enfermos y sin fuerzas, y muchos que mueren, que si nosotros entrásemos en cuentas con nosotros mismos, ciertamente no seríamos así juzgados, si bien, cuando lo somos, el Señor nos castiga con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas de un sermón de Santo Tomás de Aquino. Los inmensos beneficios de la divina largueza concedidos al pueblo cristiano le confieren una dignidad inestimable. En efecto, no hay ni hubo jamás ninguna nación que tuviese sus dioses tan cerca de ella como nuestro Dios está cerca de nosotros. El Hijo único de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, tomó nuestra naturaleza, a fin de que, hecho hombre, divinizase a los hombres. Además, todo cuanto tomó de nosotros lo entregó por nuestra salvación, porque por nuestra reconciliación ofreció su cuerpo como víctima a Dios, su Padre, sobre el altar de la cruz, derramó su sangre ya como precio de nuestra libertad, ya como el baño sagrado que nos lava para que fuésemos rescatados de una miserable esclavitud y purificados de todos nuestros pecados. Pero a fin de que guardásemos por siempre jamás en nosotros la memoria de tan gran beneficio, dejó a los fieles, bajo la apariencia de pan y vino, su cuerpo para que fuese nuestro alimento y su sangre para que fuese nuestra bebida. Oh convite precioso y admirable, convite saludable y lleno de toda suavidad, ¿qué puede haber en efecto de más precioso que este convite, en el cual se nos ofrece para comer no la carne de becerros o de machos cabríos, como antes bajo la ley, sino Jesucristo, verdadero Dios? ¿Qué más admirable que este sacramento? En efecto, sustancialmente el pan y el vino cámbianse en el cuerpo y sangre de Jesucristo, de tal modo que Jesucristo, Dios y hombre perfecto, está allí contenido bajo la apariencia de un poco de pan y de un poco de vino.
Es pues comido por los fieles sin que en manera alguna sea dividido en trozos. Por lo contrario, si se divide el sacramento, permanece entero en cada una de las partes después de la división. Subsisten en él los accidentes sin su sujeto o substancia, a fin de que se ejercite la fe al recibir de un modo invisible este cuerpo, visible en sí mismo, pero oculto bajo una apariencia extraña, y para que los sentidos sean preservados de error, ya que los sentidos juzgan de accidente, cuyo conocimiento les pertenece. Ningún sacramento es más saludable que éste. Por él se borran los pecados, se aumentan las virtudes, y el alma se nutre de la abundancia de todos los dones espirituales. Ofrécese en la Iglesia por los vivos y por los muertos, para que sirva a todos lo que ha sido establecido para la salud de todos. Finalmente, nadie es capaz de expresar la suavidad de este sacramento, en el cual gustamos en su misma fuente la suavidad espiritual, en el cual celebramos la memoria del exceso de caridad que Jesucristo manifestó en su pasión. Por eso, para que la inmensidad de esta caridad se imprimiese más profundamente en el corazón de los fieles, en la última cena, cuando después de celebrar la Pascua con sus discípulos, iba a pasar de este mundo a su Padre, instituyó este sacramento como el memorial perpetuo de su pasión, el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras, y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. Hasta aquí el sermón de Santo Tomás. Ahora la lección del tercer nocturno es tomado del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: mi carne verdaderamente es manjar y mi sangre verdaderamente es bebida. Y lo que sigue. La homilía es de San Agustín, obispo. Los hombres, mediante la comida y la bebida, se proponen librarse del hambre y de la sed, pero no pueden lograrlo en verdad, sino por este único alimento y esta única bebida que hacen inmortales e incorruptibles a los que los reciben. Por ende, los hace miembros de la sociedad de los santos, en la que se halla la paz y la perfecta unidad. Para ello, como lo entendieron los hombres de Dios que nos precedieron, al dejarnos nuestro Señor Jesucristo su cuerpo y su sangre, eligió para este propósito materias cuya unidad está compuesta de muchas partes. De estas materias, la una compone un solo pan de muchos granos de trigo, la otra un solo vino del jugo mezclado de muchos granos de uva. Expone el Señor finalmente cómo se realiza aquello de que habla y en qué consiste comer su cuerpo y beber su sangre. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Comer este alimento y beber esta bebida es, pues, morar en Jesucristo y tener a Jesucristo morando en sí. Por consiguiente, quien no mora en Jesucristo y aquel en quien no mora Jesucristo, no come en verdad su carne ni bebe espiritualmente su sangre, por más que según la carne y visiblemente mastique el sacramento del cuerpo y sangre de Jesucristo. Antes, por lo contrario, para su condenación come y bebe tan gran misterio, habiéndose atrevido a acercarse, manchada la conciencia, al sacramento de Jesucristo, que nadie puede recibir dignamente si no es puro, según estas palabras: bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Así como el Padre que me ha enviado vive, y yo vivo por el Padre, dice el Señor, así quien me come, también Él vivirá por mí. Es como si dijera: el que yo viva por mi Padre, es decir, que yo tenga de Él la vida,
como de quien es mayor que yo, es efecto del estado de anonadamiento a que me declinó, pero que alguien viva por mí es debido a la comunión en que entra conmigo cuando me come. Vivo por el Padre en estado de humillación, pero al que me recibe, el vivir por mí le constituye en estado de elevación. Si Jesucristo dijo, vivo por mi Padre, porque procede de su Padre, sin que el Padre proceda de él, estas palabras no se oponen en modo alguno a su igualdad con el Padre. Asimismo, cuando añade, quien me come, también él vivirá por mí. No quiere significar que seamos sus iguales, sino la eficacia de su gracia como mediador. Hasta aquí la lección. Terminamos con la oración de la festividad del Corpus Christi. Oh Dios, que nos dejasteis la memoria de vuestra pasión en ese sacramento admirable, os suplicamos nos concedáis que de tal suerte veneremos los sagrados misterios de vuestro cuerpo y sangre, que experimentemos continuamente en nuestras almas el fruto de vuestra redención, vos que vivís y reináis por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.